¿Alguna vez has sentido que conocías a alguien solo para darte cuenta, tiempo después, de que era una ilusión? En un mundo donde muchos prefieren mostrarse antes que ser, identificar el verdadero carácter de una persona puede parecer una tarea imposible. Pero la verdad siempre deja rastros, aunque no en las palabras bonitas ni en la apariencia perfecta. La clave está en observar los pequeños detalles. Hoy te voy a compartir 4 señales que revelan más del alma de una persona que 1000 conversaciones. Y al final del video, descubrirás una pregunta poderosa que no solo te ayudará a ver a los demás con claridad, sino también a ti mismo. 1. ¿Cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada? Carl Jung decía que la sombra, esa parte oculta, negada y reprimida de nuestro ser, no aparece cuando todo está bajo control. Se manifiesta en lo inesperado, en lo cotidiano, en lo aparentemente trivial, especialmente cuando no hay audiencia, cuando no hay beneficios, cuando no hay máscaras que sostener. Y es ahí, cuando el ego no tiene nada que ganar, donde se abre una pequeña grieta por donde asoma lo auténtico. No necesitas años de análisis psicológico para descubrir quién es alguien en realidad. Solo observa cómo trata a quien no puede devolverle nada, no en sus discursos, sino en sus actos más comunes. ¿Cómo se comporta cuando el camarero comete un error? Cuando un conductor de taxi toma una ruta más larga por accidente, el alma humana se revela en esos segundos. En la elección de alzar la voz o sonreír, en el impulso de humillar o comprender, en la decisión de ignorar o mirar con empatía. Y es que muchos saben cómo actuar frente a una figura de autoridad. Muchos perfeccionan el arte de quedar bien cuando hay poder de por medio, cuando hay una cámara encendida o una oportunidad de ganar reconocimiento, pero muy pocos han cultivado la virtud de ser íntegros cuando el otro no representa un beneficio, una conexión, una ventaja. La verdadera medida del carácter no es cómo tratas a tu jefe, a tu cliente o a alguien influyente. La verdadera medida se manifiesta en cómo tratas a quien el mundo ha decidido no mirar, a quien parece invisible. ¿Los miras tú o los pasas de largo como si fueran parte del paisaje? Y entonces, la pregunta se vuelve profundamente personal. ¿Cómo tratas tú a quienes no pueden darte nada? ¿Tu amabilidad es selectiva o constante? ¿Tu respeto está condicionado por el estatus o nace de tu centro? Porque cada uno de esos momentos, cuando nadie te ve, cuando no hay premio que ganar, es una prueba silenciosa que revela si tu bondad es auténtica o simplemente estratégica. Y no se trata de culparte, sino de observarte, de atreverte a ver tu sombra con honestidad. Porque todos, en algún momento, hemos fallado esa prueba. Todos hemos sido impacientes, indiferentes o arrogantes sin darnos cuenta. Pero es en ese reconocimiento donde empieza el verdadero cambio. La sombra no es el enemigo, es la puerta hacia tu verdadera transformación. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a tratar con dignidad a cada ser humano, sin importar su apariencia, su estatus, su utilidad para mí? ¿Estoy dispuesto a ser consciente incluso cuando no hay testigos? Recuerda, lo que haces en privado dice más de ti que lo que publicas. La forma en que hablas con alguien que no puede defenderse muestra más de tu alma que cualquier palabra bonita. Y la manera en que tratas a quienes no te sirven revela si realmente sirves a algo más grande que tu ego. Porque al final, el respeto no se regala a quien lo merece. Se otorga porque tú has elegido ser una persona respetuosa, no por conveniencia, sino por coherencia. Y esa coherencia silenciosa, invisible y constante, es lo que te define. No tu apariencia, no tus logros, no tu influencia, sino tu capacidad de ver al otro como un igual. Ahí, justo ahí, empieza tu verdadera grandeza. 2. ¿Qué hace con su palabra? Promesas pequeñas, verdades grandes. Una promesa no es simplemente una frase lanzada al viento. Es un acto espiritual, una forma de declarar quién eres incluso
cuando nadie está observando, porque cada palabra que pronuncias con intención lleva consigo una carga invisible, la de la confianza, la de la coherencia, la de la integridad. No se trata de grandes juramentos ni de discursos solemnes. La verdadera dimensión de una promesa se revela en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que parece no tener importancia. Te llamo mañana, llego a las 5, te ayudo con eso después del trabajo. No te preocupes, cuento contigo. ¿Y luego, cumples? ¿O tu palabra se disuelve en la rutina como si nunca hubiese existido? Aquí es donde se dibuja la línea invisible entre el ego inflado por la apariencia y el carácter verdadero. Porque quien cumple incluso cuando no le conviene, incluso cuando está cansado, ocupado o ya no le apetece, está demostrando que su palabra no depende del momento, sino de su esencia. La palabra sostenida en el tiempo, aun cuando nadie la exige, es una señal de madurez espiritual. Es un pacto silencioso con uno mismo, una forma de decir: soy digno de confianza, soy fiel a lo que digo, no porque me obliguen, sino porque me respeto. Y no es que el error no exista. Todos, en algún momento, hemos roto una promesa, hemos llegado tarde, hemos fallado en algo que dijimos que haríamos. El punto no es la perfección, el punto es lo que haces cuando eso ocurre. ¿Asumes tu falta? ¿Dices con humildad: no cumplí, lo siento, fue mi responsabilidad? ¿O empiezas a construir una torre de excusas para que parezca que no fue tan grave, que no fue tu culpa, que no importa? La forma en que alguien enfrenta el peso de su palabra rota revela su nivel de conciencia. ¿Evita la incomodidad o la atraviesa con honestidad? ¿Reconoce su incoherencia o se justifica para proteger su imagen? Porque, como decía Jung, con una precisión que corta, tú eres lo que haces, no lo que dices que harás. Y esa frase, por más simple que parezca, desnuda una verdad esencial. La acción es la medida real del alma. Tus palabras pueden ser bellas, pero si no están respaldadas por hechos, no son más que ruido. Hay quienes hablan de compromiso, de fidelidad, de responsabilidad, pero viven rompiendo acuerdos pequeños que creen que nadie nota. Pero todo deja huella. Cada promesa rota, cada te llamo olvidado, cada llego a tal hora, que nunca se cumple, va desgastando el valor de tu palabra. Y cuando tu palabra pierde valor, todo lo que digas empieza a sonar vacío, incluso si crees que no se nota, porque al final no es el otro quien te está evaluando, eres tú mismo. Tu subconsciente lo registra todo. Y si tú no confías en tu propia palabra, ¿cómo esperas que otros lo hagan? Por eso, cuida tus promesas, no por obligación, sino por respeto a ti mismo. Y si no puedes cumplir algo, sé transparente. Asume la responsabilidad. Eso no te hace débil, te hace digno. Tu palabra no necesita ser perfecta, pero sí necesita ser honesta. Porque cuando alguien te escucha hablar, lo que realmente está percibiendo es si tus palabras tienen raíz o si son solo hojas movidas por el viento. Y en un mundo donde muchos dicen mucho pero hacen poco, una palabra cumplida, aunque sea pequeña, es un acto de grandeza silenciosa. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. En elegir ser íntegro, no cuando es fácil, sino cuando cuesta. Porque ahí, cuando sostienes tu palabra en medio de la incomodidad, en medio del cansancio, en medio del ya no tengo ganas, es cuando te conviertes en alguien que inspira, no por lo que dice, sino por lo que encarna. 3. ¿Cómo reacciona ante la frustración? El carácter auténtico de una persona no se revela en los momentos de calma, sino en medio del caos. Cuando todo parece salirse de control, cuando los planes no salen como se esperaba, cuando las palabras ajenas tocan una herida abierta o cuando se recibe un no que incomoda, es en esos escenarios donde el ego pierde fuerza y lo inconsciente toma el mando. No importa cuán amable o serena parezca una persona en condiciones favorables.
Lo que realmente importa es cómo actúa cuando la vida le dice que no, cuando siente que pierde el control o que no es validada. Es entonces cuando puedes ver si esa persona está en paz consigo misma o si vive en guerra con todo lo que no puede dominar. Hay quienes, ante la mínima frustración, se irritan, lanzan palabras como dagas, culpan a otros o se encierran en un mutismo hostil que castiga sin necesidad de gritar. Otros intentan manipular las circunstancias para no sentirse vulnerables, recurriendo a juegos emocionales que terminan lastimando a quienes los rodean. Y también están quienes, en ese mismo instante de tensión, se permiten sentir la incomodidad, pero no se dejan arrastrar por ella. Respiran profundo, observan lo que está ocurriendo dentro de sí y aunque tal vez tiemblen por dentro, eligen no reaccionar desde el dolor, sino desde la conciencia. Esa diferencia lo cambia todo. La frustración no es el enemigo. Es una señal, un llamado interno que revela hasta qué punto hemos trabajado en nuestras emociones o si seguimos siendo esclavos de ellas. Porque cualquiera puede parecer equilibrado cuando no es desafiado, pero el verdadero dominio interior se mide cuando el mundo no responde a nuestras expectativas. Carl Jung lo explicó de forma clara. Lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino, y ese destino muchas veces se repite como frustración constante, como patrones de conflicto, como relaciones que nos enfrentan una y otra vez a lo mismo, hasta que decidimos mirar hacia adentro. Por eso, más allá de juzgar a los demás por cómo reaccionan, la verdadera pregunta es, ¿cómo reaccionas tú? ¿Qué haces cuando alguien te contradice, cuando las cosas se retrasan, cuando alguien te decepciona o simplemente no cumple tus expectativas? ¿Te transformas en una versión más oscura de ti mismo o eres capaz de mantener la calma, entender el momento y actuar desde una inteligencia emocional que no necesita imponerse? Porque ahí, en ese espacio entre lo que sientes y lo que haces, se encuentra tu verdadero poder. Y si aprendes a usarlo, entonces incluso tus momentos de mayor frustración se convierten en oportunidades para evolucionar. Esa es la diferencia entre alguien que reacciona y alguien que responde, entre alguien que repite el pasado y alguien que crea su futuro. 4. ¿Cómo vive la soledad? Hay una señal silenciosa pero profunda que revela el estado interior de una persona. ¿Cómo vive su soledad? No la soledad forzada, no la ausencia momentánea de compañía, sino esa que llega cuando el ruido se apaga, cuando las pantallas se apagan, cuando no hay nadie que entretenga, que distraiga, que llene el espacio. En ese instante, lo que alguien elige hacer habla más de su alma que cualquier conversación brillante. Busca huir de ese silencio con estímulos constantes. Necesita llenar cada segundo con compañía, con redes sociales, con ruido, con validación externa. O puede quedarse en presencia de sí mismo, sin huir, sin máscaras, sin urgencia, porque no todo el mundo quiere estar solo, y muchos dicen que lo toleran. Pero en el fondo, lo que hacen es sobrevivirla a base de escapes. Y no hay juicio en eso, pero sí una verdad que merece ser vista. Cuando una persona no se soporta a sí misma, inevitablemente usará a los demás para distraerse de su propio vacío. Se aferrará a relaciones, no por amor, sino por evasión. Pedirá atención, no por conexión genuina, sino por miedo a su propio silencio. Y eso, aunque lo maquille de romanticismo o de necesidad humana, sigue siendo una forma de huir de sí mismo. Jung decía que el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta. Y esa frase es una brújula para entender que solo quien ha aprendido a mirar su interior sin miedo, sin juicio, sin necesidad de anestesia, puede construir vínculos reales con los demás. Porque no se aferra, no exige, no se vuelve una carga emocional para nadie. Comparte desde la abundancia, no desde el hambre. Aporta desde la paz, no desde la ansiedad.
Y en una relación, ese tipo de persona no invade, no consume, no absorbe, porque no necesita que el otro lo salve de sí mismo. Vivir bien la soledad no significa cerrarse al mundo ni evitar el amor. Significa que si el amor llega, lo recibes con gratitud, pero si no, no te desmoronas. Estás completo, estás contigo, y eso no se aprende en los libros ni en los discursos motivacionales. Se aprende atravesando tus propios silencios, enfrentando tus sombras, caminando en el vacío hasta que dejas de temerle. Ahí nace la verdadera madurez emocional. Cuando puedes estar en una habitación solo, sin necesidad de entretenerte, y aún así sentirte en casa. Así que la próxima vez que quieras conocer la esencia de alguien, no mires solo cómo habla, cómo actúa o cómo ama, pregúntate cómo vive su silencio. Porque quien ha hecho las paces con su soledad, ha ganado una libertad que nada ni nadie puede arrebatarle. Y cuando alguien es libre por dentro, solo entonces es capaz de amar en libertad hacia afuera. 5. El carácter no se esconde para siempre. El carácter no se esconde para siempre porque, por más que alguien intente construir una imagen impecable o controlar cada palabra y gesto, la vida se encargará de poner a prueba esa apariencia. En las primeras etapas, la persona puede parecer amable, carismática y encantadora. Incluso puede ganar la confianza de muchos con sus palabras bien medidas y gestos calculados. Sin embargo, estas son solo máscaras, disfraces cuidadosamente diseñados para ocultar lo que realmente siente o piensa. Pero la vida no es siempre un escenario controlado. Está llena de imprevistos, tensiones y situaciones que exigen más de lo que alguien está dispuesto a dar. Con el paso del tiempo, esas máscaras comienzan a mostrar grietas. Las tensiones cotidianas, los momentos de estrés, las crisis inesperadas o los conflictos no planeados empiezan a desgastar la paciencia y la energía necesaria para mantener la fachada. En esos instantes, cuando ya no hay nada que ganar ni fingir, emerge el verdadero ser. No se trata de una revelación consciente ni de una decisión voluntaria, sino de un desprendimiento inevitable del artificio porque ya no puede sostenerse más. El ser auténtico sale a la luz, y es en esos momentos cuando puedes conocer realmente a alguien. Por eso, no es necesario forzar ni presionar para conocer la verdad detrás de una persona. No necesitas exponerla o provocarla. Solo basta con observar con atención cómo actúa en la rutina diaria, en las pequeñas cosas que parecen insignificantes. Es en esas reacciones espontáneas, cuando no hay espectadores ni premios, donde se muestra la esencia verdadera, la manera en que alguien trata a quien no tiene poder, cómo responde ante un error que no le afecta directamente, o cómo actúa en su día a día, son indicios claros de su carácter. No hay mejor revelador del alma que la vida misma, con su curso natural y sus pequeños detalles. Lo que una persona hace cuando todo parece normal, cuando no hay presión externa, cuando no busca reconocimiento ni beneficio, es la expresión más genuina de quién es realmente, porque el carácter, esa fuerza interna que define nuestras acciones y decisiones, no se puede fingir para siempre. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. 6. La empatía como espejo. La empatía como espejo es una de las claves más profundas para entender no solo a los demás, sino también a uno mismo. Lo que nos llama la atención en las personas, ya sea una virtud que admiramos o un defecto que nos irrita, no es solo un fenómeno externo, sino una invitación a mirar hacia adentro. Según Carl Jung, aquello que nos provoca una emoción intensa, especialmente cuando es negativa como el enojo o la frustración, suele reflejar una parte de nuestra propia sombra, esa parte oculta que no hemos reconocido o integrado. Cuando alguien te parece arrogante, cruel, victimista o superficial, la reacción inmediata puede ser juzgarlo o rechazarlo. Pero ese juicio,
por intenso que sea, también es una señal. Es un reflejo de algo dentro de ti que se siente amenazado o incómodo frente a esas mismas cualidades. Quizá porque las has reprimido o temes que aparezcan en ti. Este reconocimiento no se trata de justificar comportamientos tóxicos o dañinos, sino de asumir la responsabilidad de cómo interpretamos y reaccionamos ante el mundo. Este proceso es un ejercicio poderoso de autoconciencia. Al cuestionarte qué parte de ti mismo despierta esa molestia, comienzas a limpiar tu percepción, a liberar los prejuicios y las resistencias internas que distorsionan la manera en que ves a los demás. La empatía no es solo ponerse en el lugar del otro desde fuera, sino también hacer contacto profundo con las partes de ti que están reflejadas en esa persona. Cuanto más consciente eres de tu propia sombra, menos reaccionas con automatismos y más puedes responder con comprensión y compasión. Este espejo de la empatía es una herramienta invaluable para el crecimiento personal, porque transforma la mirada crítica en una oportunidad de aprendizaje y sanación. Al limpiar tu mirada hacia afuera, tu visión del mundo se vuelve más clara, más auténtica, y te permite conectar con la esencia de las personas más allá de sus máscaras y reacciones superficiales. En definitiva, la empatía como espejo nos invita a una doble mirada, hacia afuera, para comprender a los demás, y hacia adentro, para descubrirnos a nosotros mismos con honestidad y valentía. Así, la conexión humana se vuelve un camino de transformación y evolución personal. 7. Ver con los ojos del alma. Conocer a alguien va más allá de observar su conducta. Es una lectura energética, intuitiva, casi invisible. Es lo que percibes en los silencios, en los gestos espontáneos, en la vibración que emana de su presencia. Por eso, a veces conectas profundamente con alguien que apenas conoces, y otras veces desconfías de alguien aunque parezca perfecto en apariencia. La intuición es una inteligencia que hemos olvidado, pero sigue viva. Y si la escuchas, si la cultivas, te guía con una precisión que ninguna lógica puede ofrecer. Jung decía que el inconsciente no habla con palabras, sino con símbolos, sensaciones, imágenes. Y a veces, tu alma percibe cosas que tu mente aún no entiende. Confía en eso. Aprende a mirar no solo con los ojos, sino con el alma. Conocer a alguien verdaderamente va mucho más allá de lo que la vista puede captar o de las palabras que dice. Implica una lectura profunda que trasciende la conducta externa para sumergirse en una percepción más sutil, una intuición que se siente en el aire, en los silencios, en esos pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que llevan un mensaje profundo. Esta lectura energética, casi invisible, es la que te permite conectar con la esencia real de una persona, esa vibración auténtica que emana de su presencia y que no siempre se puede explicar con la lógica o el análisis racional. A menudo experimentamos esa inexplicable conexión con alguien que acabamos de conocer, una sensación de familiaridad o de confianza inmediata que no tiene una razón aparente. Al mismo tiempo, podemos sentir desconfianza o incomodidad ante personas que parecen perfectas en su fachada externa, y esto sucede porque nuestra intuición está captando algo que la mente consciente no puede entender todavía. Esa voz interna es una inteligencia ancestral que hemos olvidado en medio del ruido cotidiano, pero que sigue viva y dispuesta a guiarnos. Carl Jung nos enseñó que el inconsciente no se comunica con palabras claras, sino con símbolos, imágenes, sensaciones y metáforas. Nuestra alma, en su sabiduría profunda, percibe esas señales mucho antes que nuestra mente pueda racionalizarlas. Por eso, aprender a escuchar esa intuición, a mirar con los ojos del alma y no solo con los ojos físicos, es fundamental para navegar las relaciones humanas con mayor autenticidad y discernimiento. Ahora, para cerrar este video con el regalo que te prometí desde el principio, te dejo esta pregunta poderosa que transformará no solo cómo ves a los demás,
sino también cómo te ves a ti mismo. Si nadie pudiera ver cómo te comportas, si no existiera ningún juicio externo, cámaras ni reconocimiento, ¿seguirías siendo la misma persona que dices ser? Guarda esta pregunta. Escríbela. Reflexiona en ella cada vez que sientas que tu integridad está en juego. No es una invitación a la perfección, sino a la coherencia interna, a ser alguien que actúa con integridad incluso cuando está en la oscuridad, cuando no hay aplausos ni ojos observando, porque el verdadero carácter se construye en esos momentos silenciosos y privados, y es ahí donde reside tu poder invencible. 8. Un ritual para reconectar con tu verdadero ser y ver el carácter real. Para cerrar este viaje hacia la autenticidad y el entendimiento profundo del carácter, tanto de los demás como de ti mismo, quiero compartir contigo un ritual sencillo pero poderoso que puedes hacer cada semana. Este ritual te ayudará a entrenar tu mirada interior y mantener tu integridad. Porque el carácter auténtico comienza por conocerse y ser sincero con uno mismo. El ritual de la presencia consciente busca un lugar tranquilo donde puedas estar al menos 10 minutos sin interrupciones. Apaga tu teléfono y cualquier distracción. Siéntate cómodo y cierra los ojos. Respira profundo 3 veces, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca. Ahora, recuerda una situación reciente en la que hayas interactuado con alguien, especialmente en un momento donde no había nada que ganar o perder, cuando no estaba siendo observado ni juzgado. Puede ser con un desconocido, un compañero de trabajo o un familiar. Visualiza cómo actuaste realmente, sin justificar ni juzgar. Solo observa con honestidad. ¿Fuiste coherente con lo que realmente deseas ser? ¿Cumpliste tu palabra? Incluso en detalles pequeños. ¿Cómo manejaste la frustración o el estrés? ¿Estuviste realmente presente o tu mente divagaba? ¿Cómo te sentiste en tu soledad después de esa interacción? Hazte una pregunta interior. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia para ser más auténtico y coherente con mi esencia? Deja que la respuesta venga sin presionarla. Puede ser una palabra, una imagen o una sensación. Acepta lo que surja con apertura. Finalmente, comprométete contigo mismo en silencio o en voz alta a practicar esa integridad la próxima vez que te enfrentes a una prueba similar. Este ritual es un acto de amor propio y valentía, porque al mirarte con sinceridad, sin miedo a tu sombra, comienzas a caminar hacia una vida donde tu carácter no depende de las circunstancias ni de la aprobación externa, sino de tu compromiso contigo mismo. Hazlo cada semana y observa cómo, poco a poco, tu presencia se fortalece, tus relaciones cambian, tu palabra se vuelve más sólida y la soledad deja de ser un enemigo para convertirse en tu aliada. Reflexión final. En definitiva, la esencia verdadera de una persona no se revela en las palabras ni en las apariencias, sino en esos pequeños momentos invisibles que pocos se atreven a observar. Cómo trata a quien no puede ofrecerle nada, cómo sostiene su palabra en lo cotidiano, cómo enfrenta la frustración que la vida le pone en el camino y cómo vive la soledad cuando el mundo se queda en silencio. Estas señales son como ventanas al alma, espejos donde se refleja la autenticidad o las máscaras que usamos para escondernos. Porque todos, sin excepción, tenemos una sombra, un lado oculto que preferimos no mostrar, que solo se asoma cuando bajamos la guardia, cuando creemos que nadie nos mira. Pero esa sombra no es enemiga, sino maestra. Nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestras imperfecciones, a transformarnos desde la raíz y no solo desde la superficie. Si aprendemos a observarnos sin juicio en esas pruebas silenciosas, entenderemos que la verdadera integridad no es un ideal inalcanzable, sino una práctica diaria, un compromiso con nuestra propia esencia. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes, de elegir cada día actuar desde un lugar de coherencia interna,
aunque no haya público, aunque nadie premie ni reconozca. Reflexión final. En definitiva, la esencia verdadera de una persona no se revela en las palabras ni en las apariencias, sino en esos pequeños momentos invisibles que pocos se atreven a observar. Cómo trata a quien no puede ofrecerle nada, cómo sostiene su palabra en lo cotidiano, cómo enfrenta la frustración que la vida le pone en el camino y cómo vive la soledad cuando el mundo se queda en silencio. Estas señales son como ventanas al alma, espejos donde se refleja la autenticidad o las máscaras que usamos para escondernos. Porque todos, sin excepción, tenemos una sombra, un lado oculto que preferimos no mostrar, que solo se asoma cuando bajamos la guardia, cuando creemos que nadie nos mira. Pero esa sombra no es enemiga, sino maestra. Nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestras imperfecciones, a transformarnos desde la raíz y no solo desde la superficie. Si aprendemos a observarnos sin juicio en esas pruebas silenciosas, entenderemos que la verdadera integridad no es un ideal inalcanzable, sino una práctica diaria, un compromiso con nuestra propia esencia. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes, de elegir cada día actuar desde un lugar de coherencia interna, aunque no haya público, aunque nadie premie ni reconozca. Porque cuando logramos vivir con esa coherencia profunda, nos liberamos de la necesidad de aprobación externa y encontramos una paz que no depende de circunstancias, personas o éxitos. Esa paz se refleja en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra capacidad de amar sin aferrarnos, de respetar sin condiciones y de sostenernos a nosotros mismos en los momentos de soledad. Así, la pregunta que te dejo hoy, que al final del video quiero que resuene en ti, no es solo para observar a los demás, sino para mirar hacia adentro con valentía. ¿Estoy dispuesto a ser coherente conmigo mismo cuando nadie me ve? ¿Soy capaz de honrar mi palabra, respetar mi sombra y encontrarme en mi propia soledad, sin miedo? Responder a estas preguntas es abrir la puerta a un viaje que va más allá de lo superficial, un camino hacia la autenticidad, la libertad y el verdadero poder interior. Porque el carácter y la integridad no se construyen con palabras, ni con imágenes, ni con títulos. Se construyen en la intimidad de nuestras elecciones diarias, en la manera silenciosa y constante en que elegimos ser. Incluso cuando nadie observa, recuerda que cada pequeño acto, cada gesto invisible, cada palabra cumplida, cada momento de calma en la tormenta es una semilla que, con tiempo y cuidado, florecerá en una vida plena y verdadera. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a que compartas en los comentarios cuál de estas señales resuena más contigo y qué cambio estás dispuesto a hacer para vivir con más autenticidad y poder interior. No olvides que el camino de la transformación comienza en el interior y desde ahí puedes crear un mundo mejor para ti y para quienes te rodean. Estas 4 cosas parecen pequeñas, pero si sabes mirar, te mostrarán lo invisible, porque el carácter no se grita, se manifiesta en lo cotidiano, en la forma en que alguien responde al mundo, sin saber que lo estás observando. Y tal vez, al mirar con más claridad hacia los demás, también comiences a ver tu propio reflejo con más honestidad. Así que pregúntate, ¿estoy siendo hoy la persona que yo mismo podría admirar en silencio? ¿Estoy tratando a los demás como me gustaría ser recordado cuando nadie más me esté viendo? Déjame en los comentarios. La forma en que actúas cuando nadie te ve revela quién eres. Si esta frase resonó contigo, escríbela. Así sabré que te quedaste hasta el final. Suscríbete, comparte este video con alguien que necesite ver con el alma y mantén tu mindset invencible.